Hola Spermats, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a ver el tema de criterios de divisibilidad. Como siempre empezamos con un meme. Los criterios de divisibilidad nos van a ayudar para saber rápidamente si un número es o no divisible entre otro, sin tener que efectuar una división, ¿vale? Existen reglas de divisibilidad que ahorita vamos a ver. Por ejemplo, un número es divisible entre 2 cuando termina en 0 o en una cifra par. Por ejemplo, el 8, el 40, el 96, el 532, el 1000, el 150. Entonces, a ver. Y luego, un número es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Por ejemplo, el 237. Si ustedes suman 2 más 3 más 7, pues les da un 12, ¿no? Les da como resultado 12. Y el 12 sí es un múltiplo de 3, ya que si ustedes suman consecutivamente 3 más 3 más 3 más 3 van a pasar por el 12. Ahora, un número es divisible entre 4 si sus dos últimos dígitos son ceros o es un múltiplo de 4. Por ejemplo, el 500, el 136, el 132, el 120, el 112, el 100. ¿Sale? Son unos ejemplos de números que son divisibles entre 4. Ahora, un número es divisible entre 5 si su último dígito es 0 o es 5. Por ejemplo, el 45, el 60, el 75, el 15, el 125, el 650 son ejemplos de números que son divisibles entre 5. Y luego, un número es divisible entre 6 y a su vez es divisible entre 2 y 3. Por ejemplo, si ahí ya me da que es divisible entre 2 y que es divisible entre 3, entonces también será divisible entre 6. Bueno, entonces luego, un número es divisible entre 7 cuando al multiplicar el último dígito por 2 y restar el producto al número que se forma con los dígitos restantes, la diferencia es 0 o un múltiplo de 7. Por ejemplo, el 602, si ustedes multiplican el último dígito, que en este caso del 602 es el 2, lo multiplican por 2, les da 4. Entonces a 60 le quitan 4, les quedaría 56. Y 56 sí es divisible entre 7, ¿vale? ¿Sí o no? Bueno, aquí nos los postean en los comentarios si tienen alguna duda. Entonces, un número es divisible entre 8 cuando sus tres últimos dígitos son ceros o forman un múltiplo de 8. Por ejemplo, el 776 son de 3 dígitos, ¿no? Entonces el 776 divididos entre 8 pues les da un 97. Entonces esto es como más efectuar una división tal cual, pero pueden venir cantidades más grandes en donde apliquen esto, ¿no? Si los tres últimos dígitos de la derecha son ceros o forman un múltiplo de 8. Ahora, un número es divisible entre 9 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 9, ¿no? Por ejemplo, el 873, si ustedes suman 8 más 7 más 3, les da 18. Entonces, este 18 es divisible entre 9, porque 9 por 2 pues me da 18. Luego, un número es divisible entre 10 si el último dígito es 0, ¿sale? Nada más así de simple. Si termina en 0 es divisible entre 10. Y luego, un número es divisible entre 25 si termina en doble 0, en 25, en 50 o en 75. Bueno, vamos a ver un ejemplo antes de rellenar esta tabla. Entonces, hay que acordarnos siempre, un número es divisible entre 2 si termina en par o en 0. Entonces, en este caso el 236 termina en un número par, entonces sí es divisible, el 6 es un número par. El 240 termina en 0, entonces automáticamente es divisible entre 2. El 3018 termina en 8 y es un número par, entonces automáticamente es un sí. El 126 termina en 6, es un número par, entonces sí. El 150 termina en 0 y es divisible entre 2, pues sí, porque termina, bueno, ya dijimos, ¿no? Termina en 0. El 2020 termina en 0, entonces es divisible entre 2. Ahora, un número es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Entonces, por ejemplo, 2 más 3 más 6 me da 11, ¿sí o no? Entonces, este no es un múltiplo de 3, porque si yo sumo 3 más 3 más 3, nunca paso por el 11, ¿no? Entonces, 1. El 240, si yo sumo 2 más 4, me da 6. Más 0, pues da 6. Entonces 6 sí es un múltiplo de 3, ¿no? 3 por 2 da 6. Luego 3 más 1 más 8 me da 12. Entonces sí es un múltiplo de 3. El 1 más 2 más 6 me da 9.
Entonces si es un múltiplo de 3, el 1 más 5 más 0 es un 6, entonces si es un múltiplo de 3. El 2 más 0 más 2 más 0 me da 4, entonces este no es un múltiplo de 3, ¿no? Ahora, lo que dijimos, vámonos al criterio del 6, vamos a llenar esta tabla muy rápido. Dijimos que un número es divisible entre 6 si es divisible entre 2 y 3, es decir, si aparece un sí y un sí en 2 y en 3 es divisible entre 6, y si aparece un no en cualquiera de los dos, ya sea en el 2 o en el 3, automáticamente no es divisible entre 6. Por ejemplo, en la primera 236 aparece un no, entonces no es divisible entre 6. El 240 pues aparece doblemente sí, entonces aquí en el 6 es un sí. El 3018 también es sí. El 126 es sí. El 150 también es un sí. Y el 2020 es un no. Bueno, vamos con el siguiente. Dijimos que un número es divisible entre 4 si sus dos últimos dígitos son ceros o forman un múltiplo de 4. El 36 es un múltiplo de 4. Pues sí, porque 4 por 9 me da 36, entonces un sí. El 40 es un múltiplo de 4, pues sí, porque 4 por 10 me da 40, entonces es un sí. El 18 es un múltiplo de 4, pues no. El 26 es un múltiplo de 4, pues no, porque 6 por 4, o 4 por 6 da 24, y luego 4 por 7 da 28, entonces nunca pasa por el 26. El 50 tampoco, ¿sale? El 20, pues sí, ¿no? Porque 4 por 5 da 20. Ahora, vamos con el 5. Dijimos que un número es divisible entre 5 cuando termina en 0 o en 5. Entonces, pues el 236 no, ninguno, ¿no? No termina ni en 5 ni es un 0. El 240 es un sí, pues termina en 0. El 3018 es un no, no termina en 5 o en 0. El 126 tampoco, es un no. El 150 claramente sí. El 2020 es sí. Ahora dijimos que un número es divisible entre 7 si al multiplicar el último dígito por 2 y restárselos a los demás dígitos me da un múltiplo de 7 o me da un 0. En este caso, por ejemplo, si ustedes al 23 le quitan 6 por 2, o sea, el último dígito lo multiplico por 2 me da 12, entonces 23 menos 12 me queda un 11, entonces no es un múltiplo de 7, es un no. Ahora, 0 por 2 me da 0, a 24 le quito 0, me queda 24, pero 24 no es un múltiplo de 7, entonces es un no. 8 por 2 me da 16, entonces a 301 le quito 16, me da 285, pero no es un múltiplo de 7, me da un número decimal. 6 por 2 me da 12, y entonces a 12 le quitas 12, te queda 0, entonces aquí sí me dio un 0, y entonces dijimos que si me daba un 0, entonces sí era divisible entre 7, ¿vale? O sea, ahí el último dígito lo multipliqué por 2, 6 por 2, 12, y 12 menos 12 me da 0, si cumple el criterio, ¿vale? Ahora 0 por 2 me da 0 y a 15 le quita 0, pues te queda 15, pero no es un múltiplo de 7, entonces es un no. Ahora 0 por 2 me da 0 y 202 no es un múltiplo de 7, entonces es un no. Ahora dijimos que un número es divisible entre 9 cuando la suma de sus dígitos es un múltiplo de 9, ¿sale? Por ejemplo, si yo sumo 6 más 3 más 2 dijimos que daba 11, entonces es un no. Aquí de hecho podría haber aprovechado con el 3. El 4, 5, 6. Pues me da 2 más 4 más 0 me da 6. Entonces es un no, no es un múltiplo de 9. El 3 más 1 más 8. 3 más 0 más 1 más 8 pues me da 12. Entonces no es un múltiplo de 9. El 1 más 2 más 6 me da 9. Entonces 9 si es un múltiplo de 9. Pues 9 por 1, 9. Entonces es un sí. El 150, 1 más 5 me da 6, más 0 pues me da 6, pero no es un múltiplo de 9. El 2 más 0 más 2 más 0 del 2020 no es un múltiplo de, me da 4 y no es un múltiplo de 9, entonces es un no. Ahora, un número es divisible entre 10 si termina en 0, así nada más, ¿no? Si termina en 0, entonces el 236 pues obviamente no, el 240 obviamente sí, el 3018 es un no, el 126 es un no, el 150 es un sí, y el 2020 es un sí. Bueno, no es cosa de que se memoricen esto, no es el objetivo, sino el objetivo es que ustedes mediante la práctica, ya después cuando bueno, esta parte de las fracciones o fracciones muy grandes, luego se preguntan, ¿y cómo sabes si es divisible entre tal número? Ah, pues cuando después de hacer mucha práctica con criterios de divisibilidad, sencillamente ya sabes cómo reducir una fracción muy grande.
¿vale? Para esto sirve. Entonces, bueno, para que no se quede nada más así, les pongo unos ejercicios para que ustedes refuercen lo de este video, que son estos. Llenen la tabla, hagan sus apuntes. Acuérdense que practicando es como uno aprende, agarrando el lápiz y escribiendo es como uno aprende. Bueno, hasta aquí el video. Sigan en mis redes sociales, suscríbanse, activen la campanita para que les avisen cuando subo nuevos videos. Regálenme un like. Y ya tenemos nuestra página de Facebook, ahí también subimos luego más videos o más problemas que ustedes puedan resolver para que se quiten el ocio. Y nos seguimos viendo en próximos videos.